20 años después de que su propia familia la desechara como a un trasto viejo, el destino le puso en las manos la vida de un millonario, escondida en el único lugar donde ella sentía que pertenecía: la basura. Para el mundo, Elena era un fantasma con un uniforme de limpieza, una sombra que se deslizaba por los pasillos de cristal y acero del imponente edificio Imperium Financial cada noche, borrando las huellas de los poderosos, de los que sí tenían un lugar en el mundo. Su existencia era una coreografía de movimientos mecánicos y silenciosos: rociar, limpiar, pulir, vaciar. Cada noche dejaba los suelos y los escritorios impecables, tan vacíos y estériles como se sentía ella por dentro. La invisibilidad era, a la vez, su armadura y su condena. Le permitía sobrevivir sin que nadie viera las grietas de su alma, pero también le recordaba constantemente que, para el resto de la humanidad, ella simplemente no existía. Aquella vida de anonimato autoimpuesto era el refugio que había construido después de la tragedia. Un accidente, una mentira y la acusación injusta de sus propios padres, que la expulsaron de casa con una crueldad que le heló los huesos y le enseñó la lección más dura de todas: la familia también puede abandonar. Desde entonces, Elena había aprendido a no esperar nada de nadie, a no confiar, a no sentir demasiado. Su corazón era un músculo atrofiado que solo latía lo suficiente para mantenerla en pie. Esa noche, sin embargo, algo rompió la monotonía de su exilio. Estaba en el último piso, la planta noble, el santuario del hombre más poderoso del edificio, el señor Alejandro. Su oficina era un testamento de éxito y soledad: muebles de caoba oscura, un ventanal que se abría a las luces de la ciudad como una herida brillante y un silencio casi sagrado. Elena siempre sentía un nudo en el estómago al limpiar ese despacho. No era miedo, sino una extraña melancolía. Sobre el escritorio de Alejandro, junto a un ordenador carísimo y documentos que valían millones, siempre había una única fotografía: una mujer de sonrisa radiante. Elena lo había visto una vez de lejos tocar el marco de plata con una delicadeza que no encajaba con su reputación de tiburón de los negocios. Era un recordatorio de que incluso los reyes en sus castillos de cristal cargaban con sus propios fantasmas. Con un suspiro cansado, se dispuso a realizar la última tarea de su rutina: vaciar la papelera de metal pulido que había junto al escritorio. Metió la mano para recoger los papeles arrugados, pero uno de ellos se sintió diferente. No era la textura resbaladiza de un recibo o la fragilidad de una servilleta. Era un papel más grueso, de buena calidad, que había sido arrugado con una fuerza violenta, con rabia. Su primer instinto, el que había perfeccionado durante 2 décadas, fue ignorarlo. No era su asunto. Los problemas de los ricos eran de otro universo, uno al que ella no pertenecía y en el que no quería entrar. Estaba a punto de echarlo todo en la bolsa de basura cuando una fuerza inexplicable, una chispa de la vieja rebeldía que creía muerta, la detuvo. Era la misma sensación que tuvo de niña cuando sabía que algo era injusto. Con manos temblorosas, sacó la bola de papel de la papelera y, mirando nerviosamente hacia la puerta de cristal, la alisó con cuidado sobre su carrito de limpieza. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. No era un documento de negocios, eran unas pocas líneas escritas a mano, con una caligrafía apresurada y casi frenética. Había una serie de números largos que no comprendía, como códigos o coordenadas, y debajo una frase corta que se le clavó en la mente como un puñal de hielo: cuidado con el lobo, la traición viene de dentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿El lobo? ¿La traición? Eran palabras de un mundo de películas, de novelas, no de la vida real de una simple empleada de la limpieza. El pánico le atenazó la garganta. Debía volver a arrugar ese papel, tirarlo y olvidarlo todo. Pero no pudo. La palabra traición resonaba con los ecos de su propio pasado, con el recuerdo de los rostros que le dieron la espalda cuando más los necesitaba. En ese preciso instante, el sonido metálico del ascensor, llegando al piso, la sacó de su trance. Alguien venía. Sin pensarlo 2 veces,
dobló el papel rápidamente y se lo metió en el bolsillo del uniforme justo segundos antes de que el guardia de seguridad nocturno apareciera en el pasillo. «Buenas noches, Elena. ¿Todo en orden por aquí?», preguntó el hombre con una sonrisa rutinaria. Elena sintió que el corazón se le saldría por la boca, pero logró forzar una respuesta. «Todo en orden, Javier. Ya casi termino», dijo con una voz que, milagrosamente, sonó tranquila. El guardia siguió su camino y Elena se quedó inmóvil, con la mano apretando el papel en su bolsillo. Ya no era una sombra invisible. Acababa de robar un secreto del hombre más importante de la ciudad, y no tenía ni la menor idea de qué hacer con él. Elena no lo sabía, pero ese simple trozo de papel estaba a punto de arrastrarla a un mundo de mentiras y poder, un mundo que la obligaría a enfrentar los fantasmas que tanto se había esforzado por enterrar. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has sentido el peso de una injusticia, esta historia es para ti. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, para que no te pierdas ni un solo segundo de lo que está por venir. De vuelta en la seguridad de su pequeño y solitario apartamento, en un barrio humilde que era la antítesis del lujo que limpiaba cada noche, Elena desplegó el papel sobre la mesa de la cocina. Las palabras parecían brillar con una luz siniestra. La traición viene de dentro. ¿Quién podría traicionar a un hombre como Alejandro? El miedo era una criatura viva en su estómago, susurrándole que se deshiciera de esa prueba, que volviera a su vida gris y segura. Pero otra voz, una más débil pero insistente, le hablaba de justicia. Durante 20 años había vivido con la marca de una traición que no cometió. Quizás, solo quizás, el destino le estaba dando la oportunidad de evitar que otra persona sufriera por la deslealtad de alguien en quien confiaba. Miró el papel, aquella peligrosa llave a un misterio que no era el suyo. Su vida entera se había basado en no involucrarse, en pasar desapercibida. Pero esa noche, mientras la ciudad dormía, Elena sintió que esa regla estaba a punto de romperse. No tenía ni idea de que al intentar resolver el enigma de un extraño, estaba en realidad a punto de desenterrar los demonios de su propio pasado. La noche se convirtió en una tortura interminable para Elena. El pequeño papel, ahora un tesoro envenenado, yacía sobre la mesa de su cocina, iluminado por la única luz que se atrevía a dejar encendida. Cada crujido de la madera del viejo edificio, cada sirena lejana en la ciudad, era una amenaza que le erizaba la piel. No pudo dormir. Las palabras escritas con furia en esa nota danzaban frente a sus ojos cada vez que los cerraba. «Cuidado con el lobo, la traición viene de dentro». La frase era un eco macabro de su propia vida, un fantasma que había vuelto para atormentarla. 20 años atrás, la traición también había venido de dentro, de su propio hogar, y la había destrozado. Ahora el destino, con una ironía cruel, la ponía en la posición de ser la única que podía advertir sobre una nueva deslealtad. El miedo era una bestia que le devoraba las entrañas. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si solo era una nota sin importancia, una paranoia de un empleado descontento? Involucrarse significaba salir de las sombras en las que había vivido segura durante 2 décadas. Significaba volverse visible, y ser visible era ser vulnerable. Podrían despedirla, acusarla de algo peor, destruir la frágil cáscara de vida que se había construido, pero el silencio también tenía un precio. El recuerdo de su propia caída, la imagen de la puerta de su casa cerrándose en su cara para siempre, la perseguía. Si ella podía evitar que otra persona sintiera esa soledad devastadora, esa sensación de que el mundo se derrumba por la perfidia de alguien cercano, ¿no tenía la obligación moral de hacerlo? El amanecer la encontró agotada, con los ojos enrojecidos, pero con una decisión temblorosa formándose en su mente. No podía cargar con ese secreto sola. Necesitaba un consejo, una segunda opinión, alguien que la anclara a la realidad y le dijera si estaba perdiendo la cabeza. Y solo había una persona en su mundo en la que creía poder confiar. Isabela. Era una de las veteranas del equipo de limpieza, una mujer robusta de sonrisa fácil y una palabra amable siempre a punto. Llevaba años en la empresa
y parecía conocer todos sus secretos y engranajes. Cuando Elena llegó perdida y rota, fue Isabela quien le enseñó los trucos del oficio, quien le compartió un café en las pausas y quien le dio una palmadita en la espalda en los días más grises. A los ojos de Elena, Isabela representaba una especie de sabiduría práctica, una superviviente que había aprendido a navegar en ese mundo de invisibilidad sin perder su humanidad. La buscó esa misma tarde, en la pequeña sala de descanso del personal, un cuarto sin ventanas, en el sótano del edificio. Isabela estaba sentada masajeándose los pies cansados cuando Elena se acercó con el corazón en un puño. «Isabela, ¿puedo hablar contigo? Es importante», susurró, mirando a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. La sonrisa de Isabela se desvaneció al ver la angustia en el rostro de Elena. «Claro, hija, ¿qué pasa? Pareces un fantasma». Elena sacó el papel doblado de su bolsillo con manos sudorosas y se lo entregó. Isabela lo desdobló, y sus ojos recorrieron las líneas. Su reacción fue inmediata. Abrió los ojos como platos y soltó un silbido bajo. «Dios mío, Elena, ¿de dónde has sacado esto?», exclamó en voz baja acercándose a ella. Elena le contó la historia a trompicones, la papelera del señor Alejandro, su intuición, el miedo que sentía. Isabela la escuchaba, asintiendo lentamente, con una expresión de profunda preocupación grabada en su rostro. Cuando Elena terminó, Isabela la tomó por los hombros. «Escúchame con atención, Elena. Esto es veneno puro», dijo, con una seriedad que le heló la sangre. «Este mundo no es el nuestro. Estos hombres, los millonarios, los ejecutivos, ellos juegan a otro juego, con otras reglas. Si te metes en medio, te aplastan como a una cucaracha y ni siquiera se dan cuenta». «¿Una traición?». «Claro. Se traicionan entre ellos todos los días. Es la forma en que hacen negocios». Elena sintió un nudo de decepción. No sabía qué esperaba. ¿Validación? ¿Un plan? Pero no aquello. «Pero ¿y si alguien va a perderlo todo? ¿Y si es algo grave?», insistió Elena con un hilo de voz. Isabela suspiró, adoptando un tono maternal y protector. «Mira, amiga, tú y yo somos invisibles para ellos, y esa es nuestra mayor protección. Si tú vas con esto al señor Alejandro, ¿qué crees que pasará? ¿Que te dará las gracias y te nombrará su salvadora? No. Pensará que eres una chismosa, una ladrona que busca una recompensa. O peor, la persona que te quiere tender la trampa se volverá contra ti. Te acusarán de cualquier cosa, te despedirán y te arruinarán la vida. Créeme, lo he visto antes». Las palabras de Isabela eran lógicas, sensatas y golpeaban a Elena con la fuerza de la verdad. Cada frase confirmaba sus peores miedos. «¿Entonces qué hago?», preguntó, sintiéndose más perdida que nunca. Isabela la abrazó, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que se sintió extrañamente posesivo. «Haz lo que debiste haber hecho desde el principio. Olvídalo, quema este papel. Finge que nunca lo encontraste. Es por tu bien, Elena. Protégete a ti misma, porque nadie más lo hará». Le devolvió el papel y le dio una última palmada en la espalda. «Ahora vamos a trabajar, que los suelos no se limpian solos». Elena asintió mecánicamente, pero mientras se alejaba, una minúscula espina de duda se le clavó en el corazón. La lógica de Isabela era impecable, pero su rapidez para aconsejarle que se rindiera, que mirara para otro lado, le dejó un regusto amargo. No lo sabía, pero en ese momento, mientras Isabela la observaba alejarse con una mirada indescifrable, la suerte de Elena había quedado sellada por una traición mucho más cercana de lo que imaginaba. Mientras tanto, en la cima del mundo, en la oficina que Elena había limpiado la noche anterior, el señor Alejandro sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Estaba en una videoconferencia con su mano derecha, Mateo, el arquitecto de su expansión europea. Mateo era todo lo que Alejandro ya no era: joven, enérgico, con un carisma arrollador y una lealtad que parecía inquebrantable. Llevaba años siendo su sombra, su confidente, el hijo que nunca tuvo. Pero incluso con Mateo, Alejandro sentía una inquietud que no podía nombrar. «Los números son buenos, Mateo. Los inversores suizos están casi convencidos», decía Alejandro, paseando por su oficina.
Pero hay algo que no me cuadra. Cada vez que damos un paso, siento que nuestros competidores ya lo saben. Es como si hubiera un eco, como si alguien estuviera leyendo nuestro guión. Del otro lado de la pantalla, Mateo sonreía con calma. Es la presión del acuerdo, Alejandro. Es el negocio más grande de nuestras vidas. Es normal que estés paranoico. Los mercados son volátiles. Siempre hay filtraciones menores. Confía en el equipo. Confía en mí. Tengo todo bajo control. Nuestros sistemas son impenetrables. La seguridad de Mateo debería haberlo tranquilizado, pero solo aumentó su desasosiego. Era esa misma confianza ciega la que había precedido a las peores caídas que había presenciado en su carrera. La conversación confirmó la terrible importancia del papel que Elena guardaba en su bolsillo. La amenaza era real. El consejo de Isabela, en lugar de calmarla, tuvo el efecto contrario. La idea de quemar el papel y volver a su vida de fantasma se sentía como una traición a sí misma, a la joven que fue antes de que le arrebataran todo. Durante toda la tarde, mientras limpiaba suelos y vaciaba papeleras en otras plantas, la duda la carcomía. ¿Era cobardía o prudencia? Al final del turno tomó una decisión. No podía vivir con la incertidumbre. Tenía que intentar hacer lo correcto, aunque fuera la última estupidez que cometiera en su vida. Recordó la expresión de dolor en el rostro de Alejandro cuando miraba la foto de su esposa. Detrás del millonario implacable había un hombre que había sufrido, un hombre que, como ella, conocía la pérdida. Esa humanidad fue el empujón que necesitaba. Esperó en el pasillo del último piso, sabiendo que él siempre era el último en irse. El corazón le martilleaba en el pecho con tanta fuerza que temía que se escuchara en el silencio del corredor. Cuando por fin la puerta de la oficina se abrió y él salió, imponente en su traje caro, Elena sintió que el aire le faltaba. Se plantó frente a él, una figura diminuta y temblorosa. «Señor Alejandro», comenzó, con la voz apenas audible. Él la miró con impaciencia. Sus ojos azules y fríos la evaluaron como si fuera un mueble fuera de lugar. «¿Sí? ¿Qué ocurre?» «Tengo prisa», dijo, su tono cortante. Por un segundo, Elena estuvo a punto de huir, pero vio más allá de la arrogancia. Vio el agotamiento en sus ojos, las mismas sombras que ella veía en su propio reflejo. Tomó una bocanada de aire. «Disculpe la molestia, señor. Soy Elena, del equipo de limpieza. Encontré algo que creo que debe ver. Es importante». La sinceridad desesperada en su voz, el miedo genuino en sus ojos, pareció romper la coraza de indiferencia de Alejandro. Arqueó una ceja, su impaciencia reemplazada por una chispa de curiosidad. Se detuvo. «Hable», ordenó, su voz un poco más suave. Con el pulso desbocado, Elena metió la mano en el bolsillo para sacar el papel. Era el momento de la verdad. Estaba a punto de desplegarlo cuando una voz enérgica resonó en el pasillo. «Alejandro, aquí estás». Era Mateo. Apareció de la nada con una sonrisa impecable y una tablet en la mano. «Perdona, pero es urgente. Acaban de adelantar la llamada con los inversores de Zúrich. Tenemos que entrar a la sala de juntas. Ahora mismo». La mirada de Mateo pasó de Alejandro a Elena, y su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Sus ojos la recorrieron con una frialdad calculadora, un destello de hostilidad tan rápido que casi pareció una ilusión. La descartó como si fuera una mancha en la pared. Agarró a Alejandro del brazo. «Vamos, es nuestra oportunidad de cerrar esto». Alejandro le lanzó a Elena una última mirada de duda, una pregunta sin formular en sus ojos, pero la urgencia de Mateo lo arrastró. «Luego hablamos», dijo por encima del hombro, antes de desaparecer tras las puertas de la sala de juntas. Elena se quedó sola en medio del pasillo inmenso y silencioso. El papel en su mano ahora pesaba como una losa de plomo. La habían ignorado, descartado, humillado. Se sintió más pequeña, más invisible y más estúpida que nunca. El lobo, quienquiera que fuese, acababa de ganar esa batalla, y ella había sido la tonta que había intentado interponerse en su camino. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por las venas de Elena. Se sentía como una completa idiota, sola en la inmensidad de aquel pasillo corporativo,
El silencio era un juez implacable que se burlaba de su ingenua osadía. Había roto la regla fundamental de su existencia, la que la había mantenido a salvo durante 2 décadas. Había salido de las sombras, y el mundo, en un parpadeo, la había abofeteado para devolverla a su insignificante lugar. El papel en su mano ya no era un enigma, sino la prueba fehaciente de su estupidez. Regresó a la zona del personal como un autómata, con la mirada perdida y los hombros caídos por el peso de una derrota que se sentía definitiva. Allí estaba Isabela, esperándola con una taza de café humeante en la mano, como si supiera exactamente lo que había sucedido. Su rostro mostraba una compasión perfectamente ensayada. «Te lo dije, amiga», susurró, rodeándola con un brazo. «Ese no es nuestro mundo, son depredadores. Nosotras solo somos parte del decorado para ellos». Las palabras de Isabela, que antes le habían generado una pequeña duda, ahora sonaban como la más pura y dolorosa verdad. Se aferró a ellas como un náufrago a una tabla. Sí, Isabela tenía razón. Había sido una tonta al pensar que podía hacer la diferencia. El consuelo de su colega, aunque denso y un tanto sofocante, era lo único que tenía. «Tienes razón», murmuró Elena, con la voz rota. «Fui una ilusa». En la soledad del vestuario, mientras se cambiaba para volver a su casa, tomó la decisión. Sacó el papel del bolsillo, lo miró por última vez y lo rompió en pedazos minúsculos, arrojándolos al fondo de una papelera, enterrando el secreto bajo pañuelos usados y restos de comida. Se prometió a sí misma no volver a pensar en ello nunca más. Volvería a ser un fantasma, una sombra eficiente. Era más seguro. No sabía que, en ese mismo instante, su destino ya estaba siendo manipulado por el mismo hombre que la había mirado con desdén en el pasillo. Mateo no era estúpido. El éxito meteórico que había alcanzado al lado de Alejandro no era producto de la suerte, sino de una astucia implacable y una capacidad camaleónica para anticipar las amenazas. La aparición de esa mujer de la limpieza, su urgencia, la forma en que Alejandro se había detenido a escucharla, todo ello había activado las alarmas en su mente. Era un cabo suelto, una variable insignificante pero peligrosa que podía desbaratar un plan que llevaba meses tejiendo con precisión milimétrica. Mientras Alejandro estaba encerrado en la sala de juntas, convenciendo a los suizos con el carisma que Mateo le había ayudado a perfeccionar, él actuó. No necesitaba pruebas, solo sembrar la duda. Realizó una llamada rápida al gerente de operaciones del edificio, un hombre al que había cultivado con sonrisas y pequeños favores. «Marcos, habla Mateo. Lamento molestarte tan tarde», dijo con un tono de falsa preocupación. «Pero estoy revisando unos asuntos con Alejandro y notamos algo extraño en la planta ejecutiva. Han desaparecido un par de objetos personales de poco valor de una de las mesas auxiliares. Nada importante, pero nos preocupa la seguridad. Sobre todo con el nuevo personal. ¿Ha habido algún problema últimamente?» La sugerencia era sutil, pero tan potente como el veneno. No acusó a nadie directamente, pero había mencionado al nuevo personal, y Elena era una de las empleadas más recientes en esa planta. Dejó que la maquinaria burocrática hiciera el resto. Sabía que, ante la más mínima sospecha proveniente de un alto ejecutivo, la administración no se arriesgaría. Sacrificarían a la pieza más débil del tablero sin pensarlo 2 veces. Era un movimiento limpio, eficiente y cruel. No solo la eliminaría del edificio, sino que la desacreditaría permanentemente. ¿Quién iba a creer la palabra de una ladrona despedida? A la mañana siguiente, cuando Elena llegó a su puesto con la determinación de ser más invisible que nunca, la llamaron a la oficina del gerente. Un sudor frío le recorrió la nuca. El despacho olía a ambientador de limón y a problemas. El señor Marcos, un hombre de expresión agria y traje barato, ni siquiera la invitó a sentarse. Fue directo al grano. «Elena, hemos recibido un informe sobre la desaparición de varios objetos en la planta de presidencia», dijo, con la voz desprovista de toda emoción. «Como sabrás, la política de la empresa es de tolerancia cero». Elena se quedó sin aliento. «¿Qué? Pero yo no he cogido nada».
Jamás haría algo así, protestó, el pánico trepando por su garganta. El gerente suspiró, como si su negativa fuera una parte tediosa del protocolo. Las sospechas recaen sobre ti. Eres la responsable de esa área y la más nueva del equipo. No tenemos tiempo para investigaciones largas. La injusticia de la situación la golpeó con la fuerza de un huracán. Era su pasado repitiéndose, una pesadilla cíclica de la que no podía despertar. Estaba siendo juzgada y sentenciada sin una sola prueba, sin derecho a defenderse. «Eso no es justo, es una mentira. Alguien me está tendiendo una trampa», gritó, la desesperación rompiendo su coraza de sumisión. Pero sus palabras se estrellaron contra un muro de indiferencia. «Recoge tus cosas. Estás despedida por causa justificada. El personal de seguridad te acompañará a la salida». El mundo de Elena se desmoronó. Por segunda vez en su vida, la expulsaban, la marcaban como a una paria. Mientras dos guardias de seguridad la escoltaban por los mismos pasillos que ella había pulido hasta el agotamiento, sintió las miradas de sus compañeras, algunas con pena, otras con morbo. Vio a Isabela a lo lejos, que la miraba con unos ojos que pretendían ser tristes, pero que no lograron ocultar un destello de algo más. Al cruzar las puertas de cristal del edificio y salir a la calle, la luz del día la hirió en los ojos. Ya no era ni siquiera un fantasma. Era una nada, una exempleada acusada de robo, una mujer sin futuro y con un pasado que se negaba a dejarla en paz. El fondo del pozo era exactamente igual a como lo recordaba. Mientras tanto, en su trono de cristal, Alejandro no conseguía concentrarse. La reunión con los suizos había sido un éxito rotundo, pero una extraña desazón le agriaba el sabor de la victoria. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer de la limpieza. Había algo en su mirada, una mezcla de pavor y sinceridad absoluta, que no encajaba con la de alguien que busca causar problemas. Era la mirada de un animal acorralado que intenta advertir de un peligro mayor. Durante una pausa, mientras tomaba un café, se dirigió a su asistente. «Por cierto, la empleada de limpieza que estaba anoche en el pasillo, ¿sabes su nombre? Quería hacerle una pregunta». Su asistente revisó su tablet. «¿Se refiere a Elena?» «Me temo que ya no trabaja aquí, señor. Ha sido despedida esta misma mañana». Alejandro frunció el ceño. «¿Despedida? ¿Por qué motivo?» La respuesta de su asistente le cayó como un balde de agua helada. «Por un asunto de robo en la planta ejecutiva, señor». Silencio. La coincidencia era demasiado grotesca para ser casual. Una mujer intenta darle un aviso urgente, es interrumpida bruscamente por su mano derecha y menos de 12 horas después es fulminantemente despedida bajo una acusación de robo. La intuición que lo había convertido en millonario, ese instinto visceral que detectaba patrones donde otros solo veían caos, comenzó a gritar. Aquello apestaba. Apestaba a una conspiración orquestada, a una maniobra de distracción. Y él se había tragado el anzuelo. Hizo algo que no había hecho en años. Dejó de lado los informes multimillonarios y se centró en un asunto de recursos humanos de bajo nivel. «Quiero ver las grabaciones de seguridad de este piso de las últimas 24 horas. Ahora», ordenó, su voz cargada de una autoridad gélida que no admitía réplica. Encerrado en la sala de seguridad, observó las imágenes en silencio. Vio la secuencia completa, la tragedia silenciosa que él había ignorado. Vio a Elena sola en su oficina encontrando el papel. Vio su dilema, su nerviosismo. La vio alisarlo, leerlo. Vio su intento sincero de abordarlo en el pasillo. Y entonces vio a Mateo. Vio su aparición calculada, la forma en que lo interrumpió y, sobre todo, vio la mirada fugaz y asesina que Mateo le dedicó a Elena antes de arrastrarlo. Luego adelantó la grabación a la mañana siguiente, y ahí estaba la pieza final. Mateo manteniendo una conversación discreta y amistosa con el gerente Marcos junto a la máquina de café. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. La traición viene de dentro. El lobo no era un competidor. El lobo dormía en su propia casa. El lobo era Mateo, y la única persona que había tenido el valor de advertirle había sido sacrificada para proteger el engaño. Una oleada de furia glacial lo invadió.
seguida de un sentimiento abrumador de culpa. Había sido arrogante, ciego, y había permitido que una mujer inocente pagara el precio. Movido por un impulso irrefrenable, accedió al archivo de personal y buscó la ficha de Elena. Anotó su dirección. Sin decir nada a nadie, bajó al garaje, se subió a su coche de lujo y condujo. Dejó atrás el distrito financiero y se adentró en los barrios olvidados de la ciudad, un laberinto de calles grises y edificios desconchados. Era otro universo. Encontró el humilde edificio de apartamentos, subió por unas escaleras que olían a humedad y se detuvo frente a una puerta de madera desvencijada. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de la injusticia que estaba a punto de confrontar. Levantó la mano y llamó. La puerta se abrió unos centímetros y un rostro apareció en la penumbra. Era ella. Sus ojos, hinchados y enrojecidos de tanto llorar, se abrieron con incredulidad y pánico al reconocerlo. Señor Alejandro, balbuceó, su voz un susurro roto. ¿Qué está haciendo usted aquí? He cometido un error terrible, Elena, dijo Alejandro. Su voz, normalmente un trueno de autoridad en las salas de juntas, ahora era un murmullo grave y cargado de un arrepentimiento genuino. Un error imperdonable. Fui ciego y arrogante, y por mi culpa usted ha pagado un precio que no merecía. Le ruego que me escuche. No como su jefe, sino como un hombre que está a punto de perderlo todo y que necesita desesperadamente su ayuda. Elena lo observaba desde el umbral, su mente un torbellino de incredulidad y pavor. Ver a aquel titán de las finanzas, una figura casi mítica, de pie en el descansillo raído de su humilde morada, era una visión tan surrealista que por un momento pensó que el dolor la había hecho alucinar. Sin embargo, en los ojos de Alejandro no había rastro de la frialdad corporativa que recordaba. Había una vulnerabilidad cruda, un cansancio profundo que resonaba con el suyo propio. Con un gesto casi imperceptible, se hizo a un lado y lo dejó pasar. El apartamento de Elena era minúsculo, pero estaba impecablemente limpio y ordenado, un pequeño santuario de dignidad en un mundo que se empeñaba en arrebatársela. Alejandro, con su traje de miles de dólares, parecía un gigante fuera de lugar entre los muebles modestos y gastados. Se quedó de pie en medio de la pequeña sala, sintiendo por primera vez el abismo que separaba su estratosfera dorada de la realidad de las personas que construían su imperio desde la base. «Por favor, siéntese», dijo Elena, su voz aún temblorosa. La situación era tan extraña que la cortesía fue el único instinto al que pudo aferrarse. Alejandro se sentó en el borde de una silla que crujió bajo su peso y fue directo al grano, sabiendo que no tenía tiempo que perder. Le explicó sus sospechas, la sensación de estar siendo vigilado, la forma en que sus competidores parecían anticipar cada uno de sus movimientos, y luego le habló de Mateo. Le habló de su confianza ciega en él, de cómo lo consideraba casi un hijo, y de la horrible epifanía que había tenido al ver las grabaciones de seguridad. Su despido fue la pieza que me faltaba, confesó, mirándola directamente a los ojos. Fue una maniobra demasiado cruel y demasiado oportuna para ser una coincidencia. Mateo sabía que usted había encontrado algo y la neutralizó. Necesito saber qué había en esa nota, Elena. Necesito que me muestre ese papel. Una nueva oleada de pánico y vergüenza recorrió a Elena. Apartó la mirada. Lo destruí, admitió en un susurro. Después de lo que pasó en el pasillo, me sentí tan estúpida. Isabela, mi compañera, me dijo que lo mejor era olvidarlo todo, así que lo rompí en 1000 pedazos y lo tiré a la basura. La expresión de Alejandro se ensombreció por un instante, pero luego asintió, comprendiendo la lógica del miedo. No la culpo, pero necesito que haga memoria. Cada detalle, cada palabra, cada número, por insignificante que le parezca, podría ser la clave. Elena cerró los ojos, concentrándose, reviviendo aquel instante en la oficina vacía. Estaba escrito a mano, muy deprisa. Decía, «Cuidado con el lobo. La traición viene de dentro». Alejandro asintió. El lobo, así es como Mateo se refería a sí mismo en privado cuando lograba una victoria hostil.
La sangre de Elena se heló. Y luego había números. Varios grupos de números largos. No parecían números de teléfono. Eran diferentes. Comenzó a recitarlos de memoria, con una precisión asombrosa que sorprendió al propio Alejandro. Los dígitos se habían grabado en su mente con el fuego del miedo. A medida que Elena hablaba, Alejandro sacó una libreta y los apuntó, su rostro transformándose en una máscara de furia helada. «Dios mío», murmuró. Eran códigos SWIFT y números de cuentas en paraísos fiscales, rutas de escape financieras. Mateo no estaba simplemente filtrando información, estaba desviando capital, vaciando la empresa desde dentro, preparando un golpe final y devastador que coincidiría con la firma del acuerdo con los suizos. No solo lo llevaría a la ruina, sino que lo implicaría a él, a Alejandro, en el fraude, destruyendo su legado para siempre. El plan era diabólico en su brillantez. Levantó la vista hacia Elena, su salvadora improbable. «Usted no solo encontró una nota, encontró el mapa de mi ejecución». Por un largo rato el silencio llenó la pequeña sala, un silencio denso en el que dos mundos colisionaban. Fue Alejandro quien lo rompió, su tono ahora más suave, más personal. «Mateo no solo me traicionó a mí, la utilizó y la desechó a usted de la forma más cruel. Quiero entender por qué se arriesgó, por qué intentó advertirme». Elena se encogió de hombros, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. Y entonces, por primera vez en 20 años, las compuertas se abrieron. Con una voz que al principio era un hilo frágil pero que fue ganando fuerza, le contó su historia. Le habló de la tragedia que destrozó a su familia, del accidente del que la culparon injustamente. Le describió la frialdad en los ojos de sus padres al echarla de casa, el peso del abandono y la forma en que había aprendido a hacerse invisible para que nadie pudiera volver a herirla. Cuando leí la palabra traición en esa nota, concluyó con una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. No pude evitar pensar que si podía impedir que alguien más sintiera esa clase de dolor, tenía que intentarlo, aunque fuera una locura. El relato de Elena golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada. En su mundo de cifras y contratos había olvidado el lenguaje del sufrimiento humano. La dignidad de aquella mujer, su integridad intacta a pesar de haberlo perdido todo, lo avergonzó profundamente. Tocado por su confesión, hizo algo que nunca hacía. Se abrió. Señaló la fotografía imaginaria que Elena había visto en su escritorio. «La mujer de la foto era mi esposa, Laura», dijo, su voz quebrada por un instante. «Murió hace 5 años. Desde entonces, este imperio que he construido no es más que un mausoleo. El trabajo es solo una forma de llenar el silencio. Estoy tan solo como usted, Elena, solo que mi jaula es de oro». En esa humilde sala, la barrera entre el millonario y la empleada de limpieza se disolvió por completo. Eran solo dos almas solitarias, heridas por la vida, unidas por la experiencia universal de la pérdida y la traición. Y de esa vulnerabilidad compartida nació una alianza inquebrantable. «Tenemos que detenerlo», dijo Alejandro, su voz ahora cargada de una nueva determinación. «Y usted, Elena, es la única que puede hacerlo. Su mayor debilidad, su invisibilidad, es ahora nuestra arma más poderosa. Él nunca sospecharía que usted volvería». El plan que trazaron era audaz y peligroso. Necesitaban una prueba irrefutable, algo que pudieran llevar a la policía antes de que Mateo ejecutara el golpe final. La prueba estaba en el ordenador de Mateo. Elena debía volver al edificio, acceder a su oficina y copiar los archivos clave. Alejandro le proporcionó un pequeño dispositivo USB que parecía un adorno inofensivo, pero que era capaz de clonar un disco duro en minutos. También le entregó una pluma elegante. «Esto tiene un micrófono y una cámara de alta definición. Si logras que hable, tendremos su confesión». Para entrar se haría pasar por una empleada temporal de una empresa de catering que llevaba un pedido nocturno a una de las oficinas. Era un riesgo enorme, pero Elena aceptó sin dudar. Ya no lo hacía por justicia abstracta, sino por el hombre que se había atrevido a verla cuando nadie más lo hacía. Sin embargo, su plan ya tenía una fisura. Abajo
En la calle, la presencia del lujoso coche de Alejandro no había pasado desapercibida. Isabela, que volvía a casa después de su turno, lo vio y se detuvo en seco. Reconoció el vehículo al instante. ¿Qué hacía el coche del gran jefe aparcado frente al decrépito edificio donde vivía Elena? Las piezas encajaron en su mente con una lógica venenosa. La nota, el despido, la extraña calma de Elena. No era una víctima, era una conspiradora. La envidia, un ácido que le corroía el alma desde hacía años, se mezcló con el pánico. Había apostado por el caballo equivocado. Había consolado a Elena, pero el poder real estaba cambiando de manos. Movida por un instinto de supervivencia rastrero, sacó su teléfono y marcó un número. «Mateo, soy Isabela», dijo cuando él contestó. «Perdona que te moleste, pero tienes que saber algo. La loca de Elena no es lo que parece. Está con el viejo, ahora mismo. Están juntos en su apartamento». La advertencia de Isabela transformó a Mateo de un estratega confiado en una bestia acorralada y mucho más peligrosa. Ya no se trataba de una simple empleada de limpieza, era un ataque directo. A la noche siguiente, con el corazón martilleándole en las sienes, Elena se puso el uniforme de la empresa de catering. El disfraz era bueno, pero se sentía terriblemente expuesta. Alejandro la esperó en un coche a varias manzanas de distancia, monitorizando todo a través de la pluma. Elena logró pasar el control de seguridad del vestíbulo con el pulso desbocado. Conocía cada rincón de aquel edificio como la palma de su mano, pero ahora cada pasillo era un territorio enemigo. Llegó a la planta ejecutiva, ahora silenciosa y oscura. La oficina de Mateo estaba al final del pasillo. Estaba a solo unos metros, a punto de usar la tarjeta de acceso maestra que Alejandro le había dado, cuando una figura salió de las sombras de un corredor lateral, bloqueándole el paso. Era Isabela. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una especie de triunfo sombrío. «Elena, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», dijo, su voz una mezcla de falsa preocupación y amenaza. «Te lo advertí. Te dije que no te metieras en esto. No me obligues a llamar a seguridad». El pánico era un animal enjaulado en el pecho de Elena, arañando sus costillas, dejándola sin aire, atrapada. La presencia de Isabela no era la de una colega preocupada, sino la de un carcelero. Su rostro, bañado por la luz fría y aséptica del pasillo, era un mapa de resentimiento y codicia. En ese instante de terror puro, la mente de Elena, entrenada durante años en la supervivencia silenciosa, trabajó a una velocidad vertiginosa. Gritar era inútil, huir imposible. Solo le quedaba un arma, la verdad, o al menos una versión de ella. Desechó el miedo y se aferró a una audacia nacida de la desesperación. En lugar de retroceder, dio un paso adelante, su voz un siseo bajo pero firme, cargado de una confianza que no sentía en absoluto. «¿Llamar a seguridad, Isabela? ¿Y decirles qué? ¿Que has venido a encontrarte con tu socio para darle el golpe de gracia al viejo? ¿De verdad crees que te va a tocar algo del botín?» La confusión descolocó a Isabela. Sus ojos parpadearon. «¿De qué demonios hablas, loca?». Elena presionó apuntando directamente a la inseguridad que intuía en el corazón de su falsa amiga. «Hablo de Mateo. Hablo del dinero que está robando». «Ese dinero, Isabela, ¿de verdad piensas que un hombre como él lo comparte? Los lobos no se asocian con las ovejas, se las comen. Te está usando, igual que me usó a mí. Cuando tenga el dinero, tú serás el primer cabo suelto que cortará. Te acusará de ser su cómplice y se irá con todo. Ayúdame y te juro que el señor Alejandro se asegurará de que no pises la cárcel. Te recompensará por tu colaboración». La semilla de la duda echó raíces en la mente de Isabela. La lógica de Elena era brutal y creíble. La lealtad entre ladrones era un mito, y ella en el fondo lo sabía. Su rostro vaciló. La certeza de su amenaza se desmoronó, reemplazada por el miedo a ser traicionada. Pero la oportunidad se desvaneció tan rápido como había aparecido. El sonido rítmico y preciso de unos zapatos caros sobre el mármol rompió la tensión. Un eco que anunciaba la llegada del depredador. Mateo apareció al final del pasillo, saliendo de las sombras de su propia oficina
con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa de poder absoluto, la de un jugador de ajedrez que acaba de acorralar al rey enemigo. «Vaya, vaya, qué escena tan conmovedora», dijo con un tono gélido y burlón, su mirada pasando de la vacilante Isabela a la desafiante Elena. Una pequeña reunión de conspiradoras. «Isabela, me decepcionas. Pensé que eras más inteligente». El miedo de Isabela se transformó en pánico abyecto y se apresuró a defenderse. «Mateo, yo no... Ella me estaba amenazando. Iba a llamar a seguridad». Mateo levantó una mano, silenciándola con un gesto de desdén. «Ahórrate el teatro, querida. Sé perfectamente por qué estás aquí». Luego centró toda su atención en Elena, acercándose a ella con la calma letal de una serpiente. «¿Y tú?», siseó, su voz bajando a un murmullo amenazador. «Tú sí que eres una sorpresa. La pequeña ratita gris del sótano ha decidido enseñar los dientes. Debí haberte aplastado la primera vez que te vi, pero te subestimé, un error que no volveré a cometer». La agarró del brazo, sus dedos clavándose en su carne con una fuerza brutal. El dolor fue agudo, pero la adrenalina lo mantuvo a raya. En la distancia, a través del auricular oculto en su oído, Elena escuchó la voz de Alejandro. «La policía está en camino. Aguanta. Provócalo. Haz que hable». Empujada por esa orden, Elena encontró una nueva fuente de valor. «Nunca te saldrás con la tuya, Mateo. Alejandro ya lo sabe todo. Sabe del dinero, de las cuentas». Mateo soltó una carcajada, un sonido hueco y sin alegría. «¿El viejo dinosaurio? Por favor, siempre ha estado 2 pasos por detrás. Mientras él construía su legado, yo construía mi ruta de escape. He sangrado esta empresa durante años, gota a gota, y él nunca se ha dado cuenta. Siempre confió en mí, en su hijo pródigo, y esa confianza será su ruina». La arrogancia lo embriagaba. Se pavoneaba frente a ellas, disfrutando de su momento de triunfo, creyéndose intocable. «Voy a dejarlo sin nada. Cuando firme ese acuerdo mañana, activaré la transferencia final. Para cuando se den cuenta, yo estaré en una isla donde su dinero no puede alcanzarme, y él estará aquí, enfrentando cargos por un fraude masivo que yo diseñé para que llevara su firma por todas partes». Es poético, ¿no crees? Destruido por la misma mano que él ayudó a crear. Su confesión era un torrente de veneno, cada palabra grabada por la microcámara oculta en la pluma que Elena llevaba en el bolsillo de su falsa chaqueta de Catherine. Pero entonces, en medio de su diatriba narcisista, dijo algo que cambió el universo para siempre. Algo que no tenía nada que ver con finanzas ni con traiciones corporativas. «Es una pena. Tu familia también tenía un buen nombre en el pueblo. Antes de que tu padre lo perdiera todo por el alcohol, después de la desgracia del viejo roble en la curva de San Juan. El mundo se detuvo. El aire abandonó los pulmones de Elena. El dolor en su brazo, el miedo a la policía, el plan, todo se desvaneció. Solo quedaron esas palabras. El viejo roble en la curva de San Juan era un detalle íntimo, un secreto enterrado bajo 2 décadas de dolor y vergüenza. Un detalle que nadie fuera de su círculo familiar más cercano, nadie fuera de aquel fatídico día, podría conocer. Se volvió hacia él, su rostro una máscara de confusión y horror. «¿Cómo?», articuló, la voz un espectro de lo que era. «¿Cómo sabes tú eso?». Mateo sonrió y por primera vez su sonrisa fue genuina. Era una sonrisa cruel, satisfecha, la de alguien que ha guardado un as en la manga durante demasiado tiempo y finalmente puede jugarlo. «Oh, yo lo sé todo sobre ti, Elenita. Nuestros abuelos eran vecinos. Mi familia siempre tuvo que ver cómo la tuya presumía de su pequeña fortuna, de su estatus, siempre mirando desde abajo, comidos por el resentimiento. Un resentimiento heredado, diría yo. La revelación fue un golpe físico, más devastador que cualquier puñetazo. Le robó el aliento, la dejó tambaleándose en el borde de un abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. Yo estaba allí ese día», confesó Mateo, saboreando cada sílaba. «Era solo un adolescente, pero lo vi todo. Vi el coche derrapar, vi quién conducía realmente. Sabía que tú eras inocente,
que solo cambiaste de sitio para proteger a la otra persona. El aire se solidificó. El sufrimiento de toda su vida, el abandono de sus padres, la culpa que había cargado como una cruz, no había sido solo una tragedia. Había sido una injusticia presenciada, una mentira permitida. Y no dije nada, continuó Mateo, su voz llena de un placer perverso. Observé en silencio cómo te culpaban, cómo tu familia se desmoronaba, cómo tu padre se entregaba a la bebida. Y me encantó. Fue la primera vez que sentí que el universo era justo, ver a los intocables caer. Y ahora, mira dónde estamos. El destino tiene un sentido del humor exquisito, ¿no crees? La nieta de los orgullosos terratenientes, arruinada y sola, y el nieto de los pobres envidiosos, a punto de volverse más rico de lo que tu familia soñó jamás. La verdad era un monstruo que la estaba devorando desde dentro. Toda su vida era una farsa, construida sobre el silencio malicioso de aquel hombre. La furia, una emoción que creía muerta en ella, surgió como un volcán, quemando el miedo, quemando el dolor, quemándolo todo. En ese instante de lucidez cataclísmica, se dio cuenta de que la grabación ya no importaba. La justicia para Alejandro era secundaria. Esto era personal. Ciego por su propia arrogancia y enfurecido por la mirada de odio puro que le devolvía Elena, Mateo perdió el control. «Se acabó el juego», gruñó, levantando la mano para golpearla. En el momento en que su mano descendía, las puertas dobles al final del pasillo se abrieron de golpe con una violencia atronadora. Un enjambre de uniformes de policía inundó el corredor, gritando órdenes. Alejandro entró justo detrás de ellos. Su rostro una mezcla de furia y alivio. Mateo y una balbuceante Isabela fueron reducidos y esposados en segundos. La justicia había llegado, pero Elena apenas lo registró. Se quedó inmóvil en medio del caos, sorda a las sirenas, ciega a las luces intermitentes. El peso de 2 décadas de mentiras, de un sufrimiento que ahora entendía no había sido casualidad, sino maldad, se estrelló contra ella, haciéndola añicos. Alejandro se acercó con cautela, poniendo una mano en su hombro. «Se acabó, Elena. Lo hemos conseguido». Ella levantó la vista, sus ojos vacíos, viendo a través de él a través de todo. Para el mundo, la pesadilla había terminado. Para ella, no había hecho más que empezar. El estruendo de la justicia, con sus uniformes, sus órdenes a gritos y sus luces parpadeantes, fue solo un ruido de fondo para Elena. El verdadero cataclismo era interior, un terremoto silencioso que derrumbaba los cimientos de su existencia. La confesión de Mateo no solo había revelado a un villano, había reescrito 2 décadas de su vida, transformando una tragedia desafortunada en un acto de malicia calculada y prolongada. El abandono, la culpa, la vergüenza, todo su sufrimiento había sido el fruto podrido de un secreto guardado por un resentimiento infantil. Alejandro, de pie a su lado en medio del caos, comprendió que las heridas de Elena iban mucho más allá del fraude corporativo. Vio en la devastación de su mirada que él solo había vislumbrado la superficie de su dolor. Su propia ruina financiera evitada parecía ahora un problema trivial en comparación con la ruina existencial de la mujer que lo había salvado. Una inmensa deuda moral se asentó sobre sus hombros, una responsabilidad que el dinero no podría saldar jamás. La noticia explotó en los medios como una supernova. El fraude masivo en Imperium Financial fue el titular, pero la subtrama humana, la confesión del villano sobre un antiguo secreto familiar, fue lo que capturó la imaginación del público y viajó como un reguero de pólvora hasta el pequeño pueblo natal de Elena. La verdad, después de 20 años enterrada, emergió con la fuerza de una exhumación, sacudiendo la paz artificial de una comunidad que había elegido olvidar. Para Elena, los días que siguieron fueron un limbo brumoso. Alejandro se encargó de todo. Le proporcionó un lugar seguro y anónimo donde alojarse y puso a su disposición a los mejores terapeutas, no como un acto de caridad, sino como el primer pago de una deuda que sentía infinita. Sin embargo, ambos sabían que la verdadera sanación no se encontraba en un diván, sino en el epicentro del dolor.
su hogar. Un par de semanas después, cuando el polvo mediático comenzaba a asentarse, Alejandro le hizo una proposición. «No puedo deshacer lo que Mateo le hizo, Elena, pero puedo estar a su lado mientras usted lo enfrenta. Vuelva a casa, confronte su pasado. No para perdonar necesariamente, sino para reclamar su verdad. Y no irá sola. Yo la acompañaré». La idea la aterrorizaba, pero una nueva fortaleza, una llama diminuta pero tenaz, había comenzado a arder en su interior. Aceptó. El viaje de regreso fue un peregrinaje a través de un paisaje de fantasmas. Cada colina, cada árbol, cada curva de la carretera era un recuerdo. Y allí, al final del camino, estaba la casa de su infancia, más pequeña y decrépita de lo que recordaba. Sus padres la esperaban en el porche. Eran dos ancianos encorvados, no por la edad, sino por el peso de un remordimiento que ahora era público. El tiempo y la verdad revelada los habían quebrado. El reencuentro fue un ejercicio de dolor crudo y sin anestesia. No hubo gritos, solo el peso insoportable del silencio. Fue su madre quien lo rompió, sus palabras un sollozo ahogado. «Hija, nos enteramos». Lo que ese hombre dijo, su padre, un hombre que antes era un roble y ahora era apenas una caña, levantó la vista del suelo, sus ojos inundados en lágrimas contenidas durante 20 años. «Te fallamos», logró articular. «Fuimos cobardes, débiles, y te condenamos para salvar nuestra propia vergüenza. ¿Podrás perdonarnos algún día?» En ese momento, la vieja Elena, la víctima, habría llorado, se habría derrumbado o habría huido. Pero la mujer que estaba allí de pie, forjada en el fuego de la traición y fortalecida por una alianza inesperada, encontró una templanza que nunca supo que poseía. Miró a los dos extraños que eran sus padres y sintió una mezcla de pena y una distancia gélida. El perdón no era un regalo que pudiera ofrecer en ese instante, no cuando la herida aún estaba abierta y sangrando. «No he venido a buscar un perdón ni a ofrecerlo», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «He venido a que me vean, a que entiendan que la niña que expulsaron sobrevivió, no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. La reconciliación es un camino largo, y no sé si quiero o si puedo recorrerlo. Pero ese camino, si existe, comenzará conmigo, bajo mis propios términos». Por primera vez en su vida, no era la acusada, no era la víctima, no era la sombra, era la dueña de su historia. Dejó a sus padres con el peso de esa verdad y se marchó, sintiendo que un capítulo de su vida, el más oscuro de todos, finalmente se había cerrado. De vuelta en la ciudad, se enfrentó a un nuevo vacío. ¿Qué hacer ahora? El pasado estaba confrontado, pero el futuro era un lienzo en blanco. Volver a limpiar suelos era impensable. Alejandro, quien en el transcurso de aquella prueba había encontrado en ella una integridad y una inteligencia excepcionales, vio no solo a una superviviente, sino a una líder en potencia. Él también había sido transformado por la experiencia. Su imperio ya no le parecía un logro, sino una fortaleza vacía. Quería que tuviera un propósito. Un día la citó en su oficina, el mismo lugar donde todo había comenzado. «Elena, durante estas semanas he pensado mucho», comenzó, «en la injusticia, en la cantidad de personas como usted que son descartadas por el sistema, silenciadas, abandonadas a su suerte por no tener los recursos para luchar. Quiero cambiar eso». Le presentó el borrador de un proyecto monumental, la Fundación Renacer, una organización con un capital inicial masivo, dedicada a ofrecer defensa legal, apoyo psicológico y nuevas oportunidades a personas que habían sido víctimas de errores judiciales o de traiciones que les habían arruinado la vida. «Quiero que usted la dirija», concluyó Alejandro, mirándola con un respeto absoluto. «Nadie en el mundo entiende mejor esta misión. No le estoy ofreciendo un trabajo, le estoy ofreciendo un arma para que luche por otros como usted luchó por sí misma». Un año después. La luz del atardecer inunda la misma oficina en el último piso del edificio Imperium, pero ahora es la sede de la Fundación Renacer. En la sala de juntas,
Una mujer de traje elegante y mirada firme presenta un caso con una elocuencia apasionada frente a un equipo de abogados. Es Elena. Su voz es segura, su presencia irradia una autoridad tranquila, pero formidable. Ya no hay rastro de la mujer asustada e invisible que una vez fue. Ha encontrado su voz y la está usando para amplificar la de aquellos a quienes les fue arrebatada. Su relación con Alejandro se ha convertido en una amistad profunda y simbiótica, la de dos almas que se sanaron mutuamente. Él encontró en ella un propósito que trasciende el dinero, y ella encontró en él la confianza y los medios para convertir su inmenso dolor en una fuerza de cambio imparable. La escena final muestra a Elena sola en la oficina principal, mirando por el inmenso ventanal el tapiz de luces de la ciudad. No está limpiando el cristal, está observando el horizonte, su horizonte. Un leve sonrisa se dibuja en sus labios, una sonrisa serena, de plenitud. Ya no es un fantasma en el palacio de otro. Ha construido su propio reino sobre las cenizas de su pasado. La historia de Elena es un testamento poderoso de que a veces los mayores tesoros no se encuentran en las cajas fuertes, sino en la basura, y que no importa cuán profundo sea el abismo al que nos arrojen, la resiliencia del espíritu humano, una vez que se le da una oportunidad, tiene el poder no solo de salvarnos, sino de enseñarnos a volar.